La sesión anterior ya habíamos hecho una pequeña introducción a los sistemas eléctricos, ¿sí? ¿Por qué la importancia de los sistemas eléctricos? Porque prácticamente pues es la composición general de los sistemas, generación, transmisión, distribución y usuario final, es el tema del transporte de energía, ¿no? Que es la componente vital pues de todos los sistemas, ¿sí? No, bueno, desde el punto de vista de consumo energético, ¿no? Usted tiene un punto de generación en el cual se va a transportar esa energía a un punto especificado. ¿Y por qué nos interesaba entrar en contexto que era un sistema eléctrico, la composición de un sistema eléctrico? Porque de ahí es donde viene el contexto, ¿sí? Porque ahí es donde viene el contexto de eso que se llama circuitos trifásicos o polifásicos, ¿sí? Que nosotros ya estábamos definiendo el tema de trifásicos de un punto de vista de que nosotros tenemos, al final, lo definen las fuentes de alimentación, ¿no? Eso es el tema de los sistemas trifásicos. Empezamos con el primer componente, ¿no? Que son las fuentes trifásicas. Básicamente, las fuentes son las que definen eso, las fuentes trifásicas. Que en particular lo que nos interesa estudiar no son circuitos, ¿sí? No son circuitos, esto con fuentes y necesidades regadas por todos lados y hacer análisis de circuito, no, porque eso más bien es como para que usted aprenda a hacer análisis de circuito. Resulta y pasa que eso, los sistemas trifásicos y circuitos trifásicos están enfocados al problema del transporte de energía, ¿no? El problema del transporte de energía. Usted cómo transporta la energía de un punto de generación a un punto de consumo especificado, ¿no? Entonces, digamos que nuestros problemas están enfocados al transporte de energía. Y todos los sistemas trifásicos tienen sentido, nacieron pues para dar solución, a problemas de transporte de energía, pérdidas de transporte, y también la solución que estaba sucediendo con el tema NACE, que estaba sucediendo con el transporte en DC. Entonces, eso fue la alternativa, la solución a ese problema de transporte de energía, ¿no? También hablamos un poco, ¿sí? También hablamos un poco nos enfocamos un poquito más como el principio de generación de energía eléctrica en la fuente de alterna, ¿no? En los alternadores, o la genera sincrónico que se llama, ¿sí? Genera sincrónico. Entramos un poquito en contexto, ¿sí? el fenómeno físico, y que al final de ese fenómeno físico, ¿qué obteníamos? Al final, daba como resultado que teníamos tres fuentes, que para temas de sistemas trifásicos nos interesa algo en particular de esas tres fuentes, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa en particular? Teníamos tres fuentes sinusoidales, las cuales nos interesaban dos características. Primero, que la magnitud de esas tensiones entre ellas sea la misma, es decir, que aquí si hay 110, aquí también 110, aquí 110. Nos interesa que la magnitud sea la misma en las otras tres, ¿sí? Tenemos disponibles tres fuentes. Y que también nos interesa que el desfase entre ellas, o sea, si esa tiene un ángulo de fase, esa tiene un ángulo de fase, la diferencia entre la fase entre ellas sea de 120 grados, ¿sí? En particular que sea 120 grados, ¿sí? Entonces nosotros le llamamos a esa característica de una fuente trifásica balanceada, ¿no? Balanceada. Nos interesa que la fuente trifásica sea balanceada. Hay que hacer una pequeña aclaración. Arrancamos acá con una pequeña aclaración, y era que en la clase anterior cometió un error en el diagrama fasorial. Entonces ya corregimos el error. Acá recordemos secuencia positiva, ¿no? Y recuerden que podemos tener una componente de secuencia en tensiones, ¿no? Que tenemos disponibilidad de tres tensiones, ¿no? Bueno, tenemos disponibilidad de tres tensiones, pero recordamos que el fenómeno, yo puedo tener un orden de las tensiones. ¿Sí? Yo puedo tener un orden de las tensiones dependiendo del fenómeno. Y ese orden lo llamamos componente de secuencia. Entonces, cuando hablamos de secuencia positiva, si por ejemplo, porque recuerden que partimos de una referencia y a partir de esa referencia construimos las componentes de secuencia. Entonces, para este ejemplo en particular, y haciendo la corrección del diagrama fasorial, vamos a arrancar con la referencia B sub A. Entonces, tenemos tres tensiones, que es B sub A, a una magnitud B sub A, a un ángulo teta, ¿sí? A un ángulo teta, en este caso nuestra referencia es, bueno, un ángulo teta, y vamos a dar claro que aquí nuestro teta es 0 grados, ¿cierto? Porque miren que aquí es donde arranca la referencia, 0 grados. Y ese es el sentido del giro de los fasores, ¿no? Sumándose el sentido del giro de los fasores. Entonces, si este es el sentido de giro, quiere decir que los ángulos que se miden de aquí hacia allá son positivos. Perdón. Y los ángulos que se miden en ese sentido, pues son negativos, ¿sí? Son negativos. Entonces tenemos la tensión B sub B y tenemos la tensión B sub C, en el cual pues yo sé que es una magnitud B sub B y una magnitud B sub C, pero primero, recordemos lo primero, el tema de las fuentes trifásicas balanceadas, ¿no? Buscamos que B sub A, B sub B y B sub C sean iguales las magnitudes, ¿sí? B sub A, B sub B y B sub C sean iguales. Y lo segundo, listo, aquí yo tengo esos ángulos, con respecto a la referencia, ¿no? Con respecto a esa referencia, cumplan la característica de ese ángulo.
que hay un desfase de 120 grados entre ellos. ¿Y cuándo se desfase? El desfase va a depender de la componente de secuencia. Entonces, si hay secuencia positiva, yo sé que el primero está atrasado a 120 con respecto a la referencia y el segundo y el tercero, ¿sí? La tercera tensión que yo coloque en el orden a 120 grados con respecto a la referencia. Recuerden lo siguiente también. Aquí ponemos la referencia de fase, o sea, empezamos con B sub A. Empezamos con B sub A. Podemos tener B sub B, B sub C. Para no perdernos, siempre recuerde esto. A, B, C. A, B, C. Después del A viene el B, después el B viene el C, después el C viene el A. ¿Y eso para qué nos sirve? Si le dan la fase B, la fuente B sub B, la fuente con B sub B, el siguiente va a ser B sub C y el siguiente va a ser B sub A. Y los desfases van a ser míos con respecto a la referencia y el orden, ¿sí? Para que le quede más sencillo analizarlo. Entonces, ¿cuál es el error que nosotros teníamos allá en el diagrama fasorial? El error que se cometió, que pues estaba poniendo en el mismo orden. Aquí tenía B sub B y aquí tenía B sub C en secuencia positiva. No, realmente es que sigue B sub C y B sub B. ¿Y por qué? Porque miren que B sub B está atrasado a 120 grados. Entonces el ángulo tendría que medirse hacia atrás. Y este B sub C está adelantado a 120 grados. Entonces miren que es 120 positivo con respecto al de referencia. Entonces aquí están los errores. Si aquí son los positivos, aquí los negativos, entonces miren que para que tenga sentido esto, pues debo medir 120 grados con respecto al de acá, hacia atrás, y eso 120 grados hacia acá. Y en secuencia negativa, listo, vuelvo y juega. B sub A, B sub B, y B sub C, B sub A, B sub B, y B sub C, que es un B sub A, un B sub B, y un B sub C. Yo tengo un ángulo de teta, que ya recordemos que nuestra referencia pues va a ser 0 grados en ese ejemplo. Aquí tengo un teta y aquí tengo un teta. Y que si yo quiero hacer el desfasaje en secuencia negativa, ¿qué tengo que hacer? Con respecto al primero. Creo que tengo que hacer con respecto al primero. Ahora es al revés. Más 120. El segundo ahora estaría adelantado 120 y el tercero ahora está atrasado 120. Entonces aquí tiene sentido. Mire, que B sub A. Entonces B sub B adelanta B sub B 120 grados. Entonces el giro hacia acá es positivo. Y el giro hacia esta dirección es negativo. Entonces miren que para el que B sub C se atrase, entonces miren que yo tengo que medir hacia acá. Y vuelve y juega, ¿no? B sub A, B sub B y B sub C. B sub B y B sub C. Si estas condiciones se cumplen, de fase de 120 grados y magnitudes iguales, yo digo que la fuente es balanceada, ¿no? Eso es una fuente balanceada o equilibrada. ¿Sí? Esa es una fuente balanceada. ¿Clara para todos la corrección? Por otro lado, también hablábamos de que nuestro problema era un problema de transporte de energía, ¿sí? Un problema de transporte de energía. ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente es con respecto al siguiente esquema. Un punto en el cual yo tengo un punto de generación en el cual voy a alimentar la carga por medio de un conductor, una línea, una carga, la cual pues, el generador está conectado a la carga por medio de una impedancia, ¿sí? Pone impedancia. Aquí yo tengo carga, ¿cierto? Aquí yo tengo la fuente, no necesariamente el generador, porque pues depende de donde yo esté parado en el sistema eléctrico, ¿no? Y una impedancia de línea o conductor, ¿sí? Entonces decíamos que siempre vamos a trabajar este tipo de problemas, fuente, impedancia y otra carga, otra impedancia, pero lo representamos como la carga, el usuario que necesitamos alimentar. No nos interesa un circuito como un donde no, insisto mucho en esto porque eso es realmente el problema que hay que interpretar muy bien. Entonces, si se dan cuenta, toda la generación, todas las fuentes, o sea, las fuentes de tensión van a estar ubicadas en un solo lado. Están ubicadas en un solo lado. Entonces, nosotros teníamos disponibilidad de 3 fuentes de tensión, ¿no? El generador trifásico son fuentes de tensión en un solo lado. Entonces, discutíamos de qué forma podemos ver los 3 generadores en un solo lado. Entonces, la única manera de poder ver esa fuente en un solo lado, discutíamos fuentes en serie, fuentes en paralelo, por qué no tenían sentido hablar de eso acá. Entonces, para verlo así, entonces venían las conexiones de fuentes en Y y en delta, ¿no? Entonces, recuerden que esa es fuente en Y, ¿cierto? Esa es fuente en Y. Eso la llamamos fuente Y por el tipo de conexión. Eso también se llama fuente en Y, ¿cierto? Pero lo llamamos YN porque tenemos disponibilidad del neutro. Esto también sigue siendo una fuente en Y. Es un YN, solamente que pues aquí la diferencia es que tenemos en cuenta la impedancia de la fuente. Si la fuente no es ideal, y aquí tenemos fuente en delta, ¿no? Fuente en delta. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos nosotros? Si se dan cuenta, yo tengo una fuente de tensión.
pasamos de un problema de circuitos monofásicos, voy a pintarlo acá, pasamos de un problema de circuitos monofásicos que es una fuente sinusoidal. ¿Y qué tiene características esa fuente sinusoidal? Solamente tengo dos terminales, ¿sí? Solo tengo dos terminales, o el X y el Y. Solo tengo dos terminales. Ahora paso a tener una fuente, que es donde viene el término, ahí es donde empieza a tomar sentido ser trifásico, una fuente que tiene ahora tres terminales, que lo que ahora yo tengo acceso son estos tres terminales, ¿sí? Una fuente que yo tengo tres terminales, ¿sí? Y eso es interno a, y pues eso es lo que está, esto es lo que nosotros tenemos acceso, eso es interno a la máquina sí, a la máquina o al dispositivo que entrega esta fuente trifásica. Usualmente eso nosotros no tenemos acceso. Por ejemplo, en la máquina, en el alternador, en el generador, pues nosotros no tenemos acceso a eso, ¿no? Porque a esos aspectos constructivos. Nosotros lo que tenemos es acceso a estos tres puntos, ¿sí? Vamos a conectar. Tenemos una fuente que tiene tres terminales. Entonces el tema trifásicos no necesariamente está relacionado con los tres terminales, pero sí tiene una relación un poquito directa con respecto a la fuente, ¿no? Estos terminales están un poquito relacionados con la fuente. No quiere decir porque usted ve tres terminales, es una fuente trifásica, no. El término trifásico viene porque yo tengo tres fuentes de tensión, ¿sí? Tres fuentes de tensión con diferentes fases. Pero entonces lo aterrizamos a fuentes trifásicas balanceadas que cumplen las características especiales. Que hay fuentes trifásicas que yo tengo acceso al neutro, no tengo acceso como tengo acceso al neutro, lo puedo conectar el neutro, ¿sí? Aquí el neutro está interno a la máquina, al dispositivo, es interno a la máquina. Y una pregunta, ¿qué diferencia hay entre esa fuente en Y y esa fuente en YN? ¿Qué otro nombre le poníamos para identificarlos? El número de terminales o conductores, ¿no? Que esa se llama trifilar, ¿cierto? 1, 2, 3 filamentos. Y esta tetrafilar, ¿no? Esa tetrafilar, ¿no? Tetrafilar, porque son 1, 2, 3, 4 filamentos. 1, 2, 3, 4 filamentos. ¿Cuál es la diferencia entre este y estas? Pues esta, por ejemplo, ya serían fuentes no ideal, fuentes prácticas, es decir, que, por ejemplo, las espiras, por ejemplo, las espiras, ¿sí? Las espiras de la fuente, recuerden que esos son espiras, que se les crea una tensión inducida, están hechos de un material conductor, un cobre, y eso tiene una resistencia y tiene unas pérdidas. Se crea un flujo de dispersión, una reactancia y una resistencia. Solamente eso es una resistencia y un inductor en serie. La resistencia por el cobre, el material, y el inductor por el tema del fenómeno físico, ¿sí? Entonces, digamos que eso lo que modela es como las pérdidas de la fuente, ¿no? Como modela las pérdidas de la fuente y se busca que esa impedancia sea lo más pequeña posible para que la tensión de acá no se caiga acá. Es decir, que aquí, si aquí hay 110 volts, tratemos de ver aquí con respecto a este punto, ¿no? De aquí con respecto a este punto. De aquí con respecto a este punto hay 110, de aquí con respecto a este punto, pues no se caiga tanto. No es decir que no pasemos de 110 a 80 volts. Eso no tiene sentido, ¿no? Eso no tiene sentido. Eso es una caída muy grande de tensión, ¿sí? Se pierde toda la tensión acá. No, la idea es que la pérdida sea muy pequeña. Y que pues como son el mismo número de espiras, el mismo material en cada fuente, entonces estas impedancias son iguales. Esas impedancias son iguales. Entonces esa impedancia aquí es en función del aspecto constructivo de las fuentes. La masa del neutro pues es otra, no tiene nada que ver ahí. Entonces usualmente no tiene eso. Entonces simplemente lo que está alargando es la masa, el nodo de referencia. Entonces por eso yo no pinto una impedancia en el neutro, ¿no? No pinto una impedancia en el neutro. No obstante, lo que yo le conecte aquí al neutro aquí en adelante, yo puedo aquí conectar un cable, y ese cable sí va a tener impedancia. Entonces recuerden que yo lo que tengo acceso a estos terminales, ¿no? Siempre va a tener acceso a esos terminales, ¿sí? Y lo vimos con ese acá. Y lo vimos con ese acá. Digamos que eso ya es interno a la máquina, ¿sí? Esto es interno a la máquina. El neutro como una base como tal de la máquina no tiene una impedancia, o muy rara la tiene. Ya aquí en adelante, si yo, por ejemplo, conecto un cable aquí, un cable aquí, un cable aquí, ese cable tiene una impedancia, pero es otro problema. Y tenemos fuentes en delta, y recuerden que en fuente en delta solo existe una opción, ¿no? Trifilar. Solo existe una opción, trifilar. No tiene sentido el arte de tetrafilar, eso no tiene ningún sentido. Y en delta, ¿no? Que yo las puedo conectar en delta, es decir, que al final solo tengo acceso, ¿sí? A tres terminales. Y aquí pues estoy modelando la impedancia, ¿qué? De pérdida, ¿no? La impedancia de la fuente, la fuente práctica, ¿no? La fuente práctica. En delta, dependiendo de la aplicación, sí, dependiendo de la aplicación, pues vamos a tener fuente en delta o fuente en Y. Por ejemplo, pues por aspectos constructivos, los generadores pues, usualmente los encontramos en Y, ¿no? Los generadores sincrónicos, por aspecto constructivo.
Esta fuente en delta, digamos que están más, se presentan o se ven más en los transformadores, o sea, los transformadores también se pueden ver como fuentes y se pueden conectar en delta porque, por ejemplo, los transformadores, por ejemplo, de distribución están muy pegados a la carga, ¿sí? Los transformadores que ustedes ven en el barrio, esos están pegados al usuario. Y el usuario, y un usuario como nosotros que tenemos equipos como los computadores, dispositivos electrónicos, son cargas no lineales, ¿sí? Y esas cargas no lineales, entonces se supone que la energía que usualmente yo debería transportar tiene este estilo, ¿no? La fuente sinusoidal, la onda sinusoidal. Pero debido a las cargas no lineales, entonces eso se puede distorsionar. Eso se puede distorsionar por el efecto de las cargas no lineales. Entonces, por ejemplo, esta fuente en delta, los transformadores en delta se conectan para tratar de esto de acá. Yo lo puedo ver, esa distorsión como la suma de dos funciones sinusoidales, una grande, una normal y una chiquitica, ¿sí? O bueno, en amplitud, pero o diferentes frecuencias, ¿sí? Yo lo puedo ver como un equivalente de esto, una suma de dos. Entonces, digamos que esas componentes armónicas, ¿por qué componente armónica? Porque es un múltiplo, la amplitud es un múltiplo de esto y la frecuencia es un múltiplo de la frecuencia de esto. Entonces, tratar de filtrar esas componentes armónicas. Entonces, eso es lo que hace el delta, tratar de limpiar un poco eso, de limpiar un poco la señal y tratar de volverlo a eso. ¿Por qué en generación no nos importa eso? Porque es que el generador está lejísimos del usuario, a kilómetros. En cambio, el transformador distribuidor está ahí pegado al usuario. Y bueno, eso como para entrar en concepto y repaso a la clase anterior. Entonces, a continuación, lo que vamos a empezar a hacer es, ya ahora empezar a estudiar las fuentes trifásicas. Ya vamos a empezar a estudiar las fuentes trifásicas. ¿Claro para todos? Entonces, vamos a empezar a analizar las fuentes trifásicas. ¿No? Vamos a empezar a analizar cosas entre ellas, a ver qué podemos sacar aquí, qué conclusiones podemos sacar realmente, ¿no? Qué conclusiones podemos sacar y comportamientos de interés. Entonces, vamos a empezar con la primera fuente, ¿sí? Con la primera fuente, que es la fuente en Y, ¿sí? La fuente trifásica en Y, ¿sí? Fuente trifásica en Y. Entonces, mire, esa es una fuente trifásica en conexión Y, ¿sí? Conexión Y. Y esa fuente que es trifilar o tetrafilar. Trifilar o tetrafilar. Trifilar, ¿no? Exactamente, trifilar, ¿no? Esa es trifilar. Básicamente los análisis que hagamos en la trifilar son los mismos en la tetrafilar. Entonces aquí no hay mucho cambio. Entonces miren que inicialmente recuerden que yo tengo tres fuentes sinusoidales que tienen las características y yo las interconecté entre ellas. Y esas características son propias de la fuente, son propios del fenómeno, ¿no? Son propios del fenómeno. Eso quiere decir que porque usted cambie las conexiones, usted se le ocurra hacer conexiones de la fuente como usted quiera, la magnitud de esa tensión va a cambiar o la fase que tenía inicialmente va a cambiar y lo mismo para acá. No, eso no tiene nada que ver. La conexión no tiene nada que ver con el valor de tensión porque son fuentes independientes, ¿no? Son fuentes independientes. La tensión de ellas depende del fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Del fenómeno que está ocurriendo, ¿sí? Como podemos ver, por ejemplo, si recuerdan, pues, el de inducción, ¿no? Todo el fenómeno de las máquinas rotativas. Entonces, vamos a analizar esta fuente y tenemos dos alternativas. Entonces, la alternativa número uno es, por ejemplo, decir que yo tengo secuencia positiva, ¿no? Secuencia positiva, ¿sí? Secuencia positiva. Entonces, y luego lo analizamos en secuencia negativa. Entonces, secuencia positiva. Entonces, yo tengo aquí una tensión B sub a n que es igual a una magnitud B sub a n a un ángulo de referencia, ¿sí? Voy a poner 0 grados como el de referencia para no complicarnos. Después del A viene el B, entonces esa tensión sería B sub Bn a un ángulo. Y aquí después del B viene el C, entonces sería B sub Cn a un ángulo. ¿Cuánto es el valor de ese ángulo? Entonces recuerden, secuencia positiva. El segundo está trazado 0 menos 120 y 120. Entonces aquí iría menos 120 y aquí 120. Ahora, como pueden notar, cambia un poco el término de las fuentes. Siempre habla de una tensión B sub A, una tensión B sub B y B sub C. ¿Por qué ahora aparece el índice N? Porque es que ahora vamos a empezar a medir las tensiones con respecto a los puntos donde están conectados. Me explico. Entonces, por ejemplo, existe ese punto de acá, que es el neutro, ¿no? Ese nodo acá, que es el neutro. Tengo ese punto acá, ¿cierto? Que es el A. Tengo este nodo acá, que es el B. Ese terminal, mejor, llamémoslo terminal, suena mejor. Y ese terminal que es el amarillo. Entonces, esta fuente está conectada ¿en qué terminales? Está conectada entre los terminales A y N. Entonces, la tensión entre A y N. Esa fuente está interpretando la tensión entre B y N. Y esa fuente está, pues, la tensión entre el C y N. ¿No? Entre C y N. Entre el terminal A y N, terminal B
y N, C y N. Entonces esa tensión medida con respecto a la referencia, ¿no? Esa tensión de acá se mide con respecto a la referencia. Entonces tengo esas tres tensiones acá, secuencia positiva. No obstante, si se pueden dar cuenta, no son las únicas tensiones que yo puedo ver. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo empezar a medir las tensiones entre estos puntos, entre A y B, B, C y C, ¿no? Ya medí tensión entre A, todas las tensiones, entre los terminales con respecto a neutro. Terminal respecto a neutro, terminal con respecto a neutro. Ahora vamos a medir tensiones entre terminales, ¿sí? Entre terminales. Entonces tenemos las siguientes opciones. En orden, las siguientes opciones. Yo puedo tener la tensión B sub AN, perdón, B sub AB. ¿Y qué quiere decir B sub A? Recuerden que el primer subíndice es el positivo y el segundo subíndice es el negativo. Cuando se está midiendo la tensión entre dos puntos de diferencia potencial. Quiere decir que esta tensión está el más aquí y el menos acá. Para seguir con el orden del A, B y C, ¿no? Por eso arranqué con el A, ¿sí? Y estoy midiendo entre A y B. Luego entre B y C, ¿cierto? Luego entre B y C, que es la tensión media. El positivo estaría aquí y el negativo acá, ¿no? Porque el primer subíndice es el positivo. Y luego tengo la tensión CA, ¿sí? Luego tengo la tensión CA, es decir, que el C mide el positivo y en el A mide el negativo. Ahorita vamos a entrar en contexto por qué la necesidad de poner el CA, por qué no AC, por qué no AC. Entonces ahorita nos sacaremos conclusiones de que por qué el CA, ¿sí? Entonces mire que ahora yo tengo ese grupo de tres tensiones, una tensión milla entre terminal y neutro, terminal neutro y ahora entre terminales, ¿sí? Ahora entre terminales. Vamos a calcular esas tensiones a ver qué información sacamos. Vamos a calcular esa tensión aquí, qué información sacamos. Entonces, por ejemplo, B sub AB, B sub AB, ¿cómo lo obtiene? Hago aquí un LBK. ¿Por qué? Porque la información que usted sabe esa magnitud y sabe estas fases. Hago un LBK acá. Si usted hace un LBK acá, usted va a dar cuenta que esta B sub A es igual a B sub N menos B sub DN, que es igual. B sub N, ¿quién es? Un valor B, una magnitud B, voy a dejarlo así, B, un ángulo de 0 grados, menos el mismo valor de magnitud B porque es equilibrada, ¿sí? Porque es equilibrada, es balanceada, pero con la diferencia que pues aquí la fase va a ser de menos 120. Por favor, me van a ayudar a hacer estas operaciones, coloquen el número que ustedes quieran, 1 o 2 o 3, pero si quieren coloquen 1 para que me den la magnitud y la fase de esta tensión, ¿no? Para que no se compliquen un poco con eso. También tenemos B sub BN, B sub BC, ¿sí? B sub BC que es igual a B sub BN menos B sub CN. ¿Cierto? Y miren que el LBK nos está diciendo algo. Si usted hace el LBK acá, miren que si es B sub AB, entonces es el del A menos el del B, B sub BN, el del B menos el del C y así sucesivamente, ¿no? Pero la diferencia potencial, ¿no? La diferencia potencial. B en ángulo de menos 120 menos B a un ángulo de 120. Y por último tengo B sub CA, que va a ser igual a B sub CN menos B sub AN fasorial, que es igual a un B a 120 menos un B a 0 grados. Y por favor me dicen cuánto les dio aquí cada uno de ellos. Por favor me dicen cuánto le dio cada uno de ellos acá. Entonces como si usted hubiera asumido 1. ¿Sí? Como si usted hubiera asumido 1. Entonces, y el 1 es realmente el B, raíz de 3B a 30 grados. Y les voy a dejar una curiosidad. Usted puede haber puesto 2, 3, 5, lo que quieran, la raíz de 3B. Si usted puso 2, entonces 2 raíz de 3. Si usted puso 5, 5 raíz de 3. Entonces, a lo que quiero llegar es que va a quedar raíz de 3 por el valor de la tensión que hay acá. ¿Sí? La segunda, ¿cuánto les da? La segunda, ¿cuánto les da? Raíz de 3 a menos 90. A menos 90. ¿Cierto? Y la tercera, ¿cuánto les da? Les ayudo. Creo que arranca con eso. ¿Cuánto a la tercera? 150. 150 grados. ¿Qué curiosidad encontramos? Curiosidad número 1. Las magnitudes de B sub AB, de B sub BC y de sub CA son iguales. Míralo. Raíz de 3B, raíz de 3B, raíz de 3. Es el mismo valor. Raíz de 3 por B, raíz de 3 por B, raíz de 3 por B. Entonces, iguales. Y el de fase entre ellas. De aquí para acá, ¿cuánto tengo acá? De aquí de 30 a menos 90, ¿cuánto es el de fase? Menos 120. Menos 120. Y entre 30 y 150, 120 positivos. También se respeta el desfase. Entonces hay un desfase entre ellos.
Hay un desfase de 120 grados entre ellos. Y mire que respeta el mismo desfase que tienen las tensiones iniciales. El B sub N, el B sub B N y el B sub C N. Es decir, que aquí también hay una secuencia positiva. Aquí también veo secuencia positiva. Entonces, es aquí donde vamos a redefinir esas tensiones de la siguiente manera, ¿sí? Estas tensiones ahora se definen de la siguiente manera. Esto de acá, estos terminales A, B y C ya no los vamos a ver como terminales, sino que ahora pasan a llamarse fases. La fase A, fase B, fase C. ¿Por qué lo llamamos fase? Porque es que estamos midiendo una tensión. Por ejemplo, los 0 grados que yo estoy midiendo acá, estoy midiéndolos con respecto al neutro. Entonces, la fase A, el punto A tiene una fase de 0 grados. ¿Por qué llamo eso la fase B? Porque es que esa tensión tiene un ángulo. Y ese ángulo está medido con respecto a la referencia. Entonces, ese ángulo que yo estoy viendo aquí es de menos 120 grados, lo estoy midiendo con respecto a la referencia. Entonces, por eso ya no lo llamo terminal, sino fase. Y la fase C, o el punto C, pues ahora yo lo llamo fase C, porque es la tensión que estoy viendo con respecto al neutro. Entonces, esos puntos A, B y C, o los terminales A, B y C, ahora se llaman fases. Y en ese orden de ideas, las tensiones medidas con respecto al neutro, entonces las tensiones con estos subíndices, B sub AN, B sub BN y B sub CN, ahora las llamamos tensiones de fase. La llamamos tensiones de fase. Tensión de fase. ¿Sí? La llamamos tensiones de fase, porque si usted encuentra en una bibliografía, en cualquier B sub A, B sub B, B sub C solitos, o con el subíndice N, quiere decir que es una tensión de fase. ¿Sí? O en la fuente en Y hace referencia a la misma fuente, a la tensión de la misma fuente. ¿Sí? En Y. En la conexión Y, la tensión de fase se referencia a la misma fuente, ¿sí? Se referencia a la misma de la fuente. Y ahora tenemos un nuevo grupo de tensiones que se llaman B sub AB, B sub BC y B sub CA, ¿sí? Y esas tienen varios nombres y al final los simplificaron un nombre más interesante. Entonces, como estoy mirando entre dos fases, entonces suele llamarse también tensión entre fase-fase, como eso le llaman fase con respecto al generador, y yo aquí conecto conductores o líneas de transmisión, entonces también las llaman tensiones línea-línea. ¿Sí? Tensiones línea-línea. O simplemente en referencia a esto de línea-línea, con respecto a las líneas o los conductores, ¿sí? Porque eso es la fase al final, este terminal es una fase, pero al terminal lo va a conectar unos conductores, entonces en alusión a eso pues les ponen también tensión línea-línea, o simplemente lo llaman al final tensión de línea. Entonces tensión de línea, o fase-fase, o línea-línea, pero la más fácil es tensión de línea. ¿Qué quiere decir una tensión de línea? Tensión media entre dos fases. Tensión de fase pues con respecto a la referencia, ¿no? En el Y pues la tensión de la fuente. Y la de línea, la de Y, ¿quién es? La de las terminales. Y entonces, usualmente, pues de ahora en adelante vamos a llamar a una tensión de fase con el subíndice sub P, ¿cierto? Y el subíndice L vamos a llamar la tensión de línea. Entonces, por eso yo dejé aquí ese espacio. Entonces, eso aquí es una tensión de fase, una tensión de fase, tensión de fase, tensión de fase, tensión de fase, tensión de fase y tensión de fase. Y tensión de fase. Pero miren que hay una curiosidad que está empezando a ocurrir. Primera curiosidad, ¿qué es? Aquí las tres tensiones midieron iguales, las tensiones de línea midieron iguales. La magnitud es la misma, ¿no? La magnitud es la misma. Pero casualmente esas tensiones de línea están relacionadas directamente con las tensiones de fase en magnitud. ¿Y por qué? Porque miren que todas esas tensiones son iguales. Por ejemplo, voy a decir aquí 207, 207, 207. Ejemplo. Pero miren que la tensión de línea, perdón, está relacionada directamente con la magnitud de estas tensiones, porque son las mismas, ¿no? Aquí voy a ver el mismo valor, de aquí, y están relacionadas directamente, y con raíz de 3 veces la otra, ¿no? Entonces yo puedo decir de una vez que la magnitud de la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. ¿Qué quiere decir? Que si aquí hay 207, 207, 207, aquí en cada una de ellas voy a ver 207 sobre raíz de 3, 207 sobre raíz de 3, 207 sobre raíz de 3, que creo que es prácticamente 120, ¿sí? Entonces, miren que con tener una magnitud de acá, si el sistema es balanceado, yo puedo conocer con una sola magnitud acá las otras demás y automáticamente conocer estas por esta relación. Porque el cuento es equilibrado, porque la fuente es equilibrada. Primera relación que conocemos, ¿sí? Primera relación que conocemos. También sabemos que se cumple el mismo desfasaje entre ellas, ¿no? Entre ellas está el mismo desfasaje. Es decir, que si yo conozco una fase de la tensión, una fase de una de las tres tensiones de línea, porque son tres tensiones de línea,
puedo obtener, si yo tengo B sub A, obtengo estas dos. Si tengo B sub C, obtengo estas dos. Si tengo B sub C, B, obtengo estas dos. Ahora lo que falta mirar es, ¿será que a partir de las fases de estas, puedo obtener las fases de las de acá? Ya sé que las magnitudes las tengo las de acá, pero ahora me faltan las fases. Entonces, para eso vamos a graficar las tensiones y miramos qué conclusiones sacamos. Entonces, por ejemplo, las tensiones de línea. Utilizar este solito. Pero voy a graficar las tensiones de fase. Entonces, por ejemplo, tengo B sub AN. ¿Cierto? Voy a echar esto un poquitico más para acá. Bueno, entonces no, vamos a simplificar la cosa. No nos compliquemos. Voy a utilizar esto porque estamos en secuencia positiva. Tendré este mismo esquema fasorial, ¿no? En secuencia positiva. Tendré este mismo esquema fasorial en secuencia positiva. ¿Sí? El mismo esquema fasorial para las tensiones estas de fase. Que ahora pues las vamos a poner B sub AN, B sub B y B sub CN. O lo mismo, da lo mismo. Ahora grafiquemos las de línea. Entonces, miren, la tensión B sub AB dice que es raíz de 3 veces, es raíz de 3 veces esa más grande que esta, ¿no? Y tiene un ángulo de 30 grados. Entonces, más o menos acá, suponiendo que esos 30 grados. Entonces aquí yo tendría B sub AB. La siguiente tensión de línea, B sub BC, suponiendo que es la misma magnitud, ¿no? Pero ahora gírelo, menos 90 grados, entonces se viene por aquí abajo. Aquí yo tendría B sub ¿qué? BC. Y por último se viene B sub CA, que ahora está a 150, o sea, más o menos como por acá. Bueno, suponiendo que aquí hay 50 grados bien medido con respecto a la referencia, no estos 150 grados medido con respecto a la referencia. B sub CA. Entonces, miren una curiosidad que está sucediendo. Si este es el giro de los fasores, miren. Primero encuentro A y luego encuentro una tensión de línea. Luego una tensión de fase y luego una tensión de línea. Luego una tensión de fase y una tensión de línea. Entonces, parece ser que las tensiones de línea están adelantando siempre las de fase. Las de línea adelantan las de fase. ¿Y cuánto la adelantarán? Pues, de aquí a aquí, ¿cuánto hay acá? ¿Cuánto es la diferencia entre estos dos? Si este es 0 grados y este es 30, ¿cuánto es la diferencia? 30. 30 grados, ¿sí o no? Si esto es 120 y estos son 150, ¿cuánto es la diferencia entre los dos? 30. Y si aquí es menos 90 y aquí es menos 120, ¿cuánto es la diferencia? 30. Entonces, lo mismo, el mismo desfase entre ellas. Entonces, segunda conclusión. La tensión de línea adelanta 30 grados a la tensión de fase. La tensión de línea siempre está adelantada a la tensión de fase 30 grados. Pero ojo, que todo esto estamos hablando en secuencia positiva. En secuencia positiva. Entonces, miren que hay dos conclusiones. La tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. Entonces, cabe aclarar lo siguiente, que siempre, la tensión de línea es más grande que la de fase. Esto siempre es cierto, así. Eso siempre es así. La tensión entre líneas es más grande que la de fase. La tensión de línea es más grande que la de fase, ¿no? Ojo con eso, la tensión de línea siempre es más grande que la de fase. No se confundan con esto jamás. Y que la de línea está adelantando 30 grados con respecto a la de fase. Pero, ¿cómo así que la adelanta 30 grados? Porque la pregunta es, ¿quién con quién? ¿Cómo así? Retomemos la idea. Yo tengo tres tensiones de línea, ¿no? Tres tensiones de línea. B sub AB, B sub BC y B sub CA, ¿cierto? O mejor dicho, no me voy a apresurar. Yo sé que tengo tres grupos de tensiones de línea, entonces ¿yo cómo sé el orden? Entonces yo arranco con el A, ¿sí? Yo, por ejemplo, arranco con el A y siempre va a partir de esto. A, B, C. Entonces, bajando, después del A viene el B, después del B viene el C. Hacia la derecha, después del A viene el B, después del B viene el C y después del C viene el A, para que usted las tenga organizadas. Por si de pronto no se acuerda el orden, cómo es BAB, BBC, BC, cómo era el orden. Entonces, miren, si usted no acuerda el orden, arranque con B sub A, baje, ABC y a la derecha, lo mismo, ABC. Bueno, listo, todo bien, ya tenemos la información suficiente. Yo sé que entonces aquí es una tensión de línea. Perdón. Aquí yo tengo una tensión de línea y una tensión de línea, ¿sí? Una tensión de línea y una tensión de línea,
¿cierto? Una tensión de línea, una tensión de línea. Y yo sé que esas tensiones de línea, por ejemplo, yo sé que aquí hay 30 grados, ¿cierto? Aquí yo sé que son menos 90 grados. Y aquí son 150 grados, ¿no? Lo que acabamos de obtener. ¿Sí? Lo que acabamos de obtener. Y ahora y yo sé que estas tensiones de línea, están relacionadas con las tensiones de fase. ¿De qué manera? Bueno, yo tengo 3 tensiones de fase, en el cual yo tengo aquí una tensión de fase. ¿Sí? Yo tengo una tensión de fase. Una tensión de fase. Yo sé que este BL raíz de 3B, este BL, ¿quién es? Este y ese están relacionados con ¿qué? BL y DP, ¿cómo están relacionados? Uno es raíz de 3 veces el otro. Y ahora me dicen que la tensión de línea adelanta 30 grados con respecto a esta. Entonces, ¿yo cómo sé con quién voy a adelantar? Yo sé que aquí hay un adelanto de 30 grados. ¿Sí? Yo sé que esta aquí, bueno, si va a pasar de línea a fase, pues tendré un atraso. Ahorita la vamos a tener. Yo sé que aquí hay una diferencia de fase de 30 grados, ¿sí? De aquí para acá sería adelanto, o aquí para acá sería atraso. Ya ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. Pero con respecto a quién, yo sé que tengo que hacer el de fase de 30 grados. ¿Con respecto a quién? El primer subíndice se lo dice. ¿Cómo así? El primer subíndice de la tensión de línea BSUAN le está diciendo con qué tensión de fase hay una diferencia de 30 grados. Entonces, el primer subíndice entonces me está diciendo que era con la tensión de fase BSUAN. ¿Cuál es el primer subíndice del B sub BC? El B, entonces está relacionado con B sub BN. ¿Cuál es el primer subíndice de la tensión de fase C? De la tensión de línea de sub CA. ¿Con quién está relacionado? Con la tensión de fase CN. Entonces el primer subíndice le dice con quiénes están relacionados. Ah, bueno, entonces ya yo sé que B sub AB adelanta 30 grados a B sub AN por el primer subíndice. Ah, ya yo sé que B sub CA adelanta 30 grados a B sub CN por el primer subíndice. Ahí entonces yo sé que B sub BC va a adelantar a B sub BN por el primer subíndice. Entonces ya yo sé con respecto a quién voy a hacer el desfasaje, ¿sí? Ya yo sé con respecto a quién voy a hacer el desfasaje. ¿Por qué? Porque es que yo aquí también puedo haber despejado. Entonces, en conclusión, yo puedo reescribir esto de la siguiente manera, de manera fasorial, ¿sí? Yo sé que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase a 30 grados. ¿Y esto qué quiere decir? Pues recuerde que el B sub P es un fasor, o sea, BP en ángulo teta, y aquí estoy multiplicando. Eso va a quedar como si yo tuviera 1 a 30 grados. Y sé cómo multiplica dos fasores. Multiplica las magnitudes, es decir, 1 por B sub P, para que quede B sub P. Por eso aquí, aunque no lo escribo, aquí hay un 1. Y se suma la fase, entonces teta más 30. Entonces, esta notación me está diciendo que la tensión de fase con respecto a la línea. ¿Cómo, a partir de la de fase, usted cómo tiene la de línea? Multiplico por raíz de 3 a la de fase y luego súmele 30 grados, ¿no? Y súmele 30 grados. Entonces, porque aquí es el problema al revés, ¿no? A partir de la línea, ¿cómo tengo las de fase? Entonces, aquí, de aquí para acá es en atraso y aquí para acá en adelanto. Pero igual ahorita ¿lo vamos a qué? Lo vamos a reorganizar esto. Pero todo esto fue en secuencia positiva. Todo esto fue en secuencia positiva. ¿Ustedes qué creen que pasa en secuencia negativa? Y es que en secuencia negativa, si usted, por ejemplo, está en secuencia negativa, si usted trabaja esto en secuencia negativa, ¿qué va a suceder? Bueno, primero en secuencia negativa, en color azul, pues aquí vamos a tener B sub AN a 0 grados. La diferencia es que ahora va a tener aquí B sub BN a 120 y aquí va a tener B sub CN a menos 120. Y si usted hace las mismas operaciones aquí tal cual, ¿sí? Los LBK van a ser los mismos, o sea, todas las operaciones van a ser iguales, o sea, lo que va a cambiar es pues que aquí ahora hay que tener cuidado con los de fase, ¿no? Entonces van a cuidar con los de fase, pero los resultados van a ser los siguientes, de una vez. B sub AB, B sub DC y B sub CA, ¿qué les va a dar? Sigue siendo raíz de 3 veces B de fase. Sigue siendo raíz de 3 veces B de fase. Sigue siendo raíz de 3 veces B de fase. Eso la magnitud se cumple. Ahora la diferencia es que usted ahora aquí va a tener menos 30, ¿cierto? Menos 30, menos 120 y 90 grados. Y 90 grados. ¿Y cuál es la conclusión de esto? ¿Cuál es la conclusión de esto? Entonces, ¿cómo está la...? Y en ese orden de ideas. Entonces, la conclusión de esto es que la tensión de... Bueno, primero en secuencia negativa lo mismo, ¿no? La magnitud de la tensión de línea es raíz de 3 veces la de fase. Pero ahora lo que va a suceder es que la tensión de línea ahora atrasa 30 grados a la tensión de fase. Es decir, que si usted hace el diagrama fasorial, esto le va a aparecer antes, este le va a aparecer antes, este le va a aparecer antes. Entonces la tensión de línea está atrasada 30 grados respecto a la tensión de fase si hablamos en secuencia
negativa. ¿Y cómo así que atrasa? Porque entonces, miren, si esta es 0 grados y le resto 30, entonces, miren, le atraso. ¿Sí? Si esto es menos 120, ¿sí? Si eso es menos 120 y le resto los 30 grados, creo que aquí es menos 150, perdón. Aquí es menos 150, ¿cierto? Y aquí, sí, aquí sí son los 90 grados, sí. Es atrás, aquí son menos 150, perdón. Para que sea el atraso de 30 grados y aquí el atraso de 30 grados, ¿sí? Por respecto, y lo mismo se cumple. Entonces, una conclusión general que yo puedo sacar de manera fácil es que la tensión de línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase a 30 grados y puedo tener dos opciones. Un más, perdón, es decir, adelanta 30 grados cuando tengo secuencia positiva y atrasa 30 grados cuando tengo secuencia negativa. O, ¿por qué? Porque ese problema, ¿cómo se llama? Ese problema es, usted tiene tensión de fase, tenga la de línea. Usted tiene tensión de fase, tenga la de línea. O puede despejar esta ecuación y decir que la tensión de fase es la tensión de línea dividida entre raíz de 3, 30 grados, pero entonces se invierte, como está despejando, se invierte los papeles. Y ahora voy a tener aquí un menos para secuencia positiva y ahora voy a tener un más para secuencia negativa. Por eso les decía que aquí estoy atrasando, ¿no? Aquí estoy atrasando. Entonces, si de aquí para acá estoy rezando 30 grados y aquí para allá estaría sumando 30 grados. ¿Por qué? Porque por el tipo de problema. Tengo tensión de fase, necesito la de línea. Sumo 30 grados. Tengo tensión de fase, tengo la tensión de línea, quiero la de fase, ahora rezo 30 grados, ¿sí? Porque aquí es este problema. Tengo tensión de línea, quiero la de fase, entonces tendré que rezarse 30 grados. Aquí sería 0, menos 150 y 90, ¿sí? Entonces, conclusión final. En una fuente en Y, una fuente trifásica en Y, existen dos tipos de tensiones, tensión de línea y tensión de fase. Es decir, que tenemos 6 tensiones, por decirlo así, 6 tensiones. Pero con el hecho de ser balanceado, con una sola tensión que yo conozca, puedo conocer todas las 6 completicas. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, B sub A, ya yo sé que B sub B y B sub C tienen la misma magnitud y haciendo el de fase, haciendo el integral entre ellas, obtengo las fases de las de acá. Y teniendo las 3 de acá, me puedo pasar para las de acá automáticamente sin hacer esto del EBK. ¿Qué tengo que hacer? Agarre esa de acá, esa de aquí. ¿Cómo las obtengo? A partir de esta relación. Dice, agarre las tensiones de fase, multiplícalas por raíz de 3 y súmele el resto de 30 grados, dependiendo del componente de secuencia. Y el primer subíndice le dice con quién usted va a desfasar. ¿Quién con quién va a desfasar? Entonces, usted las de aquí se las trae para acá. Usted esa información de aquí se le puede traer directamente para acá con esa relación. O al revés, usted, por ejemplo, tiene B sub CA. Puede tener B sub AB y B sub BC por componente de secuencia en el de fase y la misma magnitud. Y luego teniendo de acá se puede obtener las tensiones de las fuentes. Gracias a acá a las relaciones. Entonces, con un solo dato Profe, puede tenerlos todos. Señor. una cosa, ahí en la parte de la secuencia negativa, la parte derecha no debería ser menos 30, 90 y menos 150. O sea, ¿Acá? el menos 150 donde va el Ah, 90, sí, sí, abajo, en la menos parte 100. azul. No, 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 abajo. aquí creo que es menos La- 120 para empezar. Sí, aquí me he equivocado. ¿Dónde? ¿Acá? ahí, o sea, no debería ser menos 30, 90 y menos 150. ¿Por qué? O sea, es que estoy aquí haciendo Ah, la, sí. la Sí, tela señor. esta y son al contrario. Sí. El B sub BC es el de 90 y el B sub CA es el de menos 150. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Para que no haya más confusiones, miren. Ya yo sé que en secuencia negativa, ¿no? Tensión de línea está trazado 30 grados con respecto a la fase. Entonces, primer su índice. Tengo que restarle 30 grados a esa tensión. Tengo que restarle 30 grados a la tensión de línea con respecto a la fase. ¿Pero con qué su índice? B sub BC está asociado con B sub BN. Entonces 120 menos 30, 90. Correcto, tienes toda la razón. B sub CA, tengo que restarle 30 grados porque estoy en secuencia negativa. Tengo que restarle 30 grados con respecto a una tensión de fase. ¿Pero cuál es tensión de fase? Búsquese la tensión de fase que tenga el primer subíndice igual a este. Ah, listo, menos 120. Y le resto 30 grados, me queda menos 150. Sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. ¿Claro para todos? Entonces recuerden hacer la última corrección, que aquí van 120 grados, ¿no? Hacer la última corrección acá. Entonces el problema dice lo siguiente, ¿no? Supongo un sistema trifásico
de secuencia negativa. Entonces, o con el término secuencia negativa, donde la tensión B sub CB es 220 a 15 grados, entonces calcula la tensión B sub AM. Vamos a escalar un poco ese problema más bien a una fuente trifásica, porque el sistema pues tendría que tener en cuenta las otras componentes del sistema, ¿no? Aquí solamente estamos hablando de fuentes trifásicas, ¿sí? Entonces, una fuente trifásica en la cual yo tengo una tensión B sub CB. Entonces, vamos a aterrizar esto. ¿Qué es una tensión? Si yo digo tensión B sub CB, voy a pintarla acá. ¿Qué tipo de tensión es esa? ¿Eso es una tensión de fase o una tensión de línea? Eso es una tensión de fase. Línea. Vamos a ver. Entonces, sé que el C está asociado con este terminal, aquí sería el positivo, y yo sé que el B es asociado aquí con este terminal, el negativo. Entonces, estoy viendo tensión entre fase y fase. Entonces, efectivamente, esto es una tensión de línea. Tiene toda la razón. Una tensión de línea. Entonces, yo tengo una tensión de línea, ¿sí? Secuencia negativa, eso quiere decir que es equilibrado. Entonces, me están diciendo que tengo esa tensión de línea, y a partir de esa tensión de línea, pues yo debo calcular la tensión B sub N, ¿sí? ¿Será que eso es posible? ¿Será que yo puedo pasar de esa información de acá con solamente este dato, ¿no? Con solo este dato yo puedo llegar hasta acá directamente. ¿No será que tengo que hacer un LBK y todo eso? ¿No me faltarán tensiones acá para hacer LBK? ¿Será que con este dato es suficiente? Eso es lo que acabamos de ver, que es que gracias a que el sistema se equilibra con solo tener este dato, esa tensión, y que si uno no si el problema, si uno ignora el problema, ignorando que el tema es una fuente trifásica balanceada. Si mal este dato es imposible, pero como la fuente es una fuente trifásica balanceada, con este dato es totalmente posible llegar hasta acá. Entonces yo tengo una tensión B sub CB que es igual a 220 a 15 grados. Pero aquí hay algo extraño. ¿Qué es lo extraño? ¿Qué acabamos de decir? ¿Cuáles son las tensiones de línea que nosotros conocemos? B sub AB, B sub B sub BB, BC y CA. ¿sí o no? Y yo tengo es B sub CB y necesito B sub BC. Entonces mi pregunta es, ¿será que yo puedo a B sub BC relacionarlo con B sub CB? ¿Los puedo relacionar directamente entre los dos? ¿Habrá una forma de decir que uno llega en función de la otra? No es posible. ¿Qué opinan? ¿Será que yo puedo intercambiar el orden y solamente con intercambiarlo es suficiente, o al intercambiar el orden tengo que hacer algo adicional? O definitivamente, si se puede, Cambia el signo. uno es menos el otro. Entonces, si usted multiplica por menos una tensión, quiere decir que usted cambia el orden, cambia la polaridad, ¿sí? Quiere decir que usted tiene B sub BC aquí, el más acá y el menos acá. Uno es menos el otro, ¿no? Porque usted, al multiplicar por menos es intercambiar la polaridad. Entonces, intercambiar la polaridad. En corriente continua, pues simplemente cambiar un número, el signo del número. Pero en fasores, tengan mucho cuidado que en un fasor poner un signo menos es lo siguiente. Entonces, se tiene el fasor B sub CB, ¿cierto? Y eso tiene un ángulo de θ grados, ¿no? O con respecto a una referencia, ¿no? En ese caso serían 15. Y multiplicar por menos, eso es un vector, diferencia en corriente continua, ¿no? Diferente corriente continua, que es un número. El número simplemente es cambiar el signo número, pero no, en un vector cuando se multiplica por menos, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que usted agarra el vector y lo refleja. Y lo refleja. Y ese reflejo, pues, la magnitud se conserva. Es decir, que aquí, si este vector verde mío es 220, aquí esta amarilla también mide 220. Este sería el B sub BC. Pero el hacer el reflejo, ¿qué es lo que está haciendo usted? Ese reflejo, ¿qué está haciendo usted? Agregarle 180 grados a la fase. ¿Sí? Agregarle 180 grados a la fase. Agregárselo o quitárselos. O le sumo la resta 180 grados. Pero tengo dos opciones: sumarlo o restar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo sé que tengo que sumar? ¿Cuándo tengo que restar? Recuerden lo siguiente: el ángulo de las tensiones, voy a hacer un poquito más para acá. El ángulo de las tensiones y las corrientes siempre vamos a mantenernos en estos límites, entre menos 180 y 180. Entonces, en ese orden de ideas, si usted tiene un ángulo que es positivo, réstele 180. Si usted tiene un ángulo que es negativo, súmele 180. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué tiene sentido? Entonces, cojamos el ejemplo acá. Entonces, yo sé que este de acá, esto de acá,
es 15. Entonces vamos a partir de los de acá. Entonces ya yo sé que su BC es igual a menos 220 a 15 grados, ¿cierto? ¿Qué es lo mismo que decir? 220, 15 grados y tengo que agarrar 180 grados. Sumárselo o rezárselo. Entonces tengo dos opciones. Si a 15 le sumo 180 grados, ¿qué pasa? Y si a 15 le rezo 180 grados, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a 15 le sumo 180 grados? Serían 195 grados, ¿cierto? Y aquí serían menos 165, ¿cierto? Menos 165, ¿cierto? Sí, señor. Analicemos. 125 grados está por fuera de los límites. Está por fuera de los límites. Entonces, eso no me sirve. ¿Sí? Se pasa los límites. Menos 165 está por dentro de los límites. Entonces, sí. Entonces, eso acá sí tiene sentido. Si el ángulo es positivo, réstele. Réstele para que no pase. Porque si usted a un ángulo, si un ángulo positivo ya le suma 180 grados de por sí, ya se está dando cuenta que se va a propasar. Lo mismo si, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Si usted tiene menos 30 grados. Si usted le suma 180 grados, pues eso van a quedar 150 por dentro de los límites. Si usted a los menos 30 grados le llega a restar 180 grados, pues va a tener menos 210 grados. Se le pasa los límites, no me sirve. Entonces la conclusión es que aquí lo tengo que restar. Le tengo que restar 180 grados, por lo que por ende de sub BC, pues me está dando 220, ¿cierto? A menos 165 grados. Listo. Entonces ya yo tengo el dato que realmente, ¿no? El B sub BC, ¿no? Ya tengo el dato que yo necesito realmente, que es el B sub BC. ¿Claro para todos esto? Entonces, ya empezamos con la referencia, ahora sí, con nuestra referencia correctamente. B sub BC, que es igual a 220 a menos 165 grados. Ahora, se supone que a partir de esta tensión de línea, que es con la que voy a arrancar el problema de la referencia que me dieron, yo puedo obtener todas las demás. Son 3 tensiones de línea, a partir de una puedo obtener las demás. Entonces, ¿cuáles son las tensiones de línea que me hacen falta? Listo, yo sé que aquí tengo B, B. Entonces, ¿cuáles son las tensiones de línea que me hacen falta? Entonces, el orden. Después, bajando, después del B, viene el C, después del C, viene el A. Por derecha, después del C, viene el A, después del A, viene el B. Entonces, listo. ¿Y eso qué quiere decir? Que sea equilibrado. Yo puedo aquí poner 220, aquí yo puedo poner 220 sin ningún problema, ¿sí? Yo lo puedo poner sin ningún problema. Y tengo que hacer un desfasaje entre ellos, ¿no? Con respecto al primero. Tengo que desfasarlo con respecto al primero. Entonces, con respecto al primero, que son 165, ¿qué tengo que hacer? Hacer un desfase. ¿Y cómo hago el desfase? Secuencia negativa, 0 menos 120, 0, 120 menos 120. Es decir, que aquí sumo 120 y aquí resto 120. Por lo que entonces, ¿sí? ¿Cuánto me va a quedar B sub CA y B sub AB? ¿Cuánto me van a quedar? 220, ¿cierto? A menos 45, ¿cierto? ¿Cierto? Menos 45. Sí, Y señor. 220, menos 165, menos 120 y súmenle 360. ¿Eso cuánto es? Sumen los 360 para que queden los primeros cuadrantes. 75. 75 grados, muy bien. Listo. Entonces ya yo tengo las tensiones de línea. Entonces, a partir de un dato obtuve las 3 demás. Obtuve las otras 3 tensiones que me hacen falta. Ahora mi pregunta es, señor, Ahí no podemos haber sacado directamente la tensión de fase B. ¿cómo así? O sea, pues no sabemos nosotros que la tensión B sub BN es esto BC. O sea, se puede sacar la BN a partir de BC, ¿no? Ajá. Sí, En vez pero de hacer todo entonces, eso, pues es para hacerlo paso a paso para que quede claro todo el concepto. Si usted ya lo quiere hacer rápido, pues eso es la práctica. Es porque usted ya entendió el concepto más rápido. Pero mientras se está aprendiendo, pues vamos paso a paso. ¿Sí? Claro, usted puede ir a saltar de aquí para acá rápidamente. De aquí para acá usted lo puede hacer directo. Pero eso, ¿por qué lo puede hacer? Porque usted ya tiene el concepto claro. Pero mientras tanto, lo que estamos empezando, pues vamos con calma. ¿Listos? Ahora, yo sé que aquí
De esas tensiones de fase, de esas tensiones de línea, puedo obtener las de fase. ¿Y cómo? Yo tengo B sub B, perdón, yo tengo B sub BC, ¿cierto? B sub CA y B sub AN, ¿cierto? Bueno, no voy a colocar los valores. Y yo sé que esas tensiones de línea están asociadas a unas tensiones de fase. ¿Y cuáles tensiones de fase están asociadas? Entonces, esa tensión B sub BC, ¿con qué tensión de fase está asociada? ¿Esta con quién está asociada? Con la de B. B y C. No, con B sub BN solamente. Recuerde que el primer subíndice me dice con qué tensión de fase está asociada. B sub CA, ¿con qué tensión de fase está asociada? Con B sub CN, ¿no? Y B sub A, perdón, aquí coloqué B sub AN, perdón. Y aquí B sub AB está asociada con la tensión de fase B sub AN, ¿sí? ¿Y cómo están asociados? Entonces recuerden el concepto que acabamos de ver acá. Entonces me voy a copiar y pegar esto. Perdón. Voy a copiar y pegar esto acá para recordarlo. Entonces estamos en secuencia negativa. ¿Y qué tipo de problema es? Tengo tensión de línea, necesito la de fase. Tengo tensión de línea, necesito la de fase. Entonces necesito eso de acá. Tengo tensión de línea, necesito la de fase. Y estoy en secuencia negativa. Entonces tengo que sumarle 30 grados, ¿no? 30 grados. Entonces tengo que hacer dos cosas. Primero, a la magnitud de la tensión de línea tengo que dividirla entre raíz de 3. Dividirla entre raíz de 3 y dividirla entre raíz de 3. Y la fase, y tengo que sumar 30 grados con respecto a una tensión de línea. Pero, ¿con cuál tensión de línea? Entonces recuerda el primer subíndice. Entonces aquí tengo que sumar 30 grados con respecto a acá. Tengo que sumarle 30 grados con respecto a la tensión de acá. Entonces sería menos 165 más 30 grados. Esa con respecto aquí, con respecto de sub CA, que sería menos 45 a más 30 grados. Y esta aquí, ¿qué sería? Esta aquí, ¿qué sería? 75 más 30 grados. Y con eso ya tendríamos resuelto el problema. Y aquí estaría la respuesta. Claro, si usted tiene práctica, usted ya sabe de una vez. Usted puede decir, listo, ya yo tengo B sub BC. Voy de una vez, hago el desfasaje y busco B sub AB. Y de B sub AB obtengo el resultado que me interesa, ¿no? Que es B sub N. Pero eso es a medida que usted va agarrando cancha y usted va cogiéndole práctica a eso de los desfasajes y eso de hacer los desfasajes entre ellos y todo eso. Entonces la conclusión es aquí. Primero que a partir de un solo auto obtuve todas las demás. A partir de esas tensiones de línea obtuve todas las de fase. Obtuve todas las de fase y pues aquí está el proceso. Claro, pues ya a medida que usted va practicando, pues eso lo ve más sencillo, ¿no? Y pues tener en cuenta qué información tengo y para dónde me voy. ¿Qué información tengo para dónde me voy? Claro, para todo el ejercicio. Resulta y pasa que por ahora, ¿no? Por ahora se lo voy a mencionar matemáticamente hablando. Y esa conclusión matemática que voy a decir ahorita nos va a ser muy importante más adelante. Va a ser súper importante más adelante, ¿sí? Va a ser súper importante más adelante. ¿Y cuál es la conclusión matemática que vamos a sacar? Y es que si la fuente es balanceada, pues ocurre lo siguiente. Pues ya sabemos que una fuente está balanceada en las condiciones que ya conocemos siempre, los desfasajes y los desfasajes y magnitudes, todo lo que ya conocemos. Pero por ejemplo, en las tensiones de fase ocurre lo siguiente: si la fuente es balanceada, la suma de las tensiones de fase le va a dar 0. Ustedes dirán, bueno, ¿y de qué me sirve que me dé 0 por ahora? Pues por ahora no les puedo adelantar. Pues lo único que les puedo decir que la suma de las tensiones de fase, si la fuente es balanceada, me va a dar 0. Si la fuente es balanceada, me va a dar 0, ¿cierto? Lo que les puedo decir. Y más adelante se van a dar cuenta, cuando empecemos a analizar sistemas, que esta información es muy importante. Y en cambio las tensiones de línea también. B sub AB, B sub BC, a B sub CA. Eso me va a dar 0. Entonces, dos conclusiones. ¿Por qué B sub CA y no B sub AC? Porque si nosotros tenemos B sub CA, se cumplen esas ecuaciones. Por eso tenemos B sub AB, B sub BC. ¿Y por qué B sub CA? ¿Cuál es la conclusión de eso? ¿Por qué B sub CA y no B sub AC? Para que pueda obtener esas relaciones de acá. Y segundo, se cumpla la suma de esa de acá. Pero sobre todo eso, para tener esas relaciones. En no balanceado,
en no balanceado, eso yo no puedo, en las tensiones de fase yo no puedo asegurar eso. Eso sí, no lo puedo asegurar. Puede que exista un grupo de tensiones que no desbalanceadas, que un grupo de tensiones desbalanceadas que casualmente dio que la suma fuera cero, pero fue casual, o sea, que se ajustaron estos valores tal, así sean diferentes, de valores tal que la suma me dio cero, pero el problema no es balanceado, el problema no es una fuente balanceada, solamente que eso dio, que esto puede que exista, o sea, lo más probable, o sea, lo que más común encuentre es que eso le dé cero, pero si por casualidad se las ajustaran, ¿sí? Pero en fuentes balanceadas esto siempre se cumple. Y para nuestros problemas prácticos de circuito, la fuente de nosotros siempre van a ser balanceadas, ¿no? Porque del punto de vista del espectro constructivo, ese generador pues todo es igual aquí, la espiral, los diagramas, todos esos son iguales. Puede que una fuente electrónicamente programada le bote eso y para hacer otro tipo de problemas, pero para nuestros circuitos, para circuitos 2 no nos interesa fuentes desbalanceadas. Y B sub AB y B sub BC, ¿ustedes qué opinan? ¿Sabrá que tampoco puedo pasar lo mismo que las tensiones de fase? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que también tengo que poner aquí una incógnita? ¿Ustedes qué opinan? Es sencillísimo. También da cero. Entonces, conclusión fue, la suma de las tensiones de línea siempre me va a dar cero, no importa que sea balanceado o desbalanceado. Siempre me va a dar cero. Siempre me va a dar cero. ¿Y por qué? Por la siguiente razón. Y la razón es muy sencilla. Mire, aquí tengo B sub BC, aquí tengo B sub AB, ¿cierto? ¿Sí? Aquí tengo B sub AB y tengo B sub CA, ¿cierto? Perdón, aquí va el menos. Y aquí va el más. ¿Sí? Y resulta y pasa que esas tres tensiones se las puede relacionar de una vez. Las tres tensiones las puede relacionar. ¿Y cómo así que las puedo relacionar? Simplemente con esto. LBK. Si usted hace aquí un LBK, ¿qué tiene? Menos B sub BC, ¿cierto? Menos B sub AB, más, perdón, B sub BC, ¿cierto? Menos B sub BC, menos B sub AB, menos B sub CA, igual a cero. Entonces, ¿por qué siempre van a dar cero? Porque pues porque ley de la conservación de la energía, ¿no? La ley de tensión de Kirchhoff, porque aquí se ve clarito la ley de tensión de Kirchhoff, ¿sí? La ley de tensión de Kirchhoff me dice que la sumatoria de tensión en una trayectoria cerrada pues, me tiene que dar cero, ¿no? ¿Y por qué en las de fase no puedo hacer este LBK? Porque es que ningún LBK que yo haga acá integra las tres tensiones de fase. Aquí con un solo LBK tengo las tres tensiones de línea integradas, ¿sí? Si hago este LBK tengo las tres tensiones de línea, pero si yo tengo solo esta LBK, dos sesiones de fase. SLBK, dos sesiones de fase. Y el externo, SLBK, solo tengo dos sesiones de fase. Es decir, que no existe un LBK en el cual yo tenga las tres sesiones de fase al mismo tiempo. Entonces, por esa razón, en no balanceado yo no puedo decir esto. En balanceado, casualmente, en balanceados la suma sí me va a dar cero, a pesar de que no estén relacionadas entre ellas con un LBK, pero matemáticamente sí me va a dar cero. ¿Y por qué las de línea siempre me van a dar cero, no importa si sea balanceado o desbalanceado? Por el LBK. Así de sencillo. Entonces, fuente en delta. Fuente en delta. Fuente en delta. Por la fuente en delta, ¿sí? Vamos a mirar los terminales lo mismo, ¿no? Entonces yo tengo aquí esta tensión de acá, la fase A, ¿cierto? La fase A, pero que se reparten estas dos. Tengo la fase B, que ahí se reparten estas dos. Uy, son un poco torcido. Y la fase C, que se reparten esos. Y la fase C, pues que se reparten esos dos. Entonces, la tensión de la fuente, ¿no? La tensión de la fuente. Entonces, nosotros en el concepto anterior decíamos que la tensión de fase era la de la fuente. ¿Cierto? Anteriormente decíamos esto, la tensión de fase era la de la fuente. Y miren que ahora yo tengo tensión fase-fase, y miren que los subíndices de las fuentes cambiaron. ¿Por qué? Porque la tensión mide entre CA, BC, ¿sí? Y AB, ¿sí? AB, BC y CA. Entonces,
miren que las tensiones de las fuentes, o sea, aquí tengo las fases, ¿no? Las fases, ¿quién las impone? La fuente, ¿no? Porque son tres, para que se den cuenta. Vamos a suponer, por ejemplo, por ahora, para empezar, una secuencia positiva. Entonces yo puedo decir que esa es una tensión, ¿sí? Es una tensión a 0 grados, por decirlo la referencia. Esto es una tensión a menos 120, y eso es una tensión a 120, componente de secuencia. Entonces miren que eso, hay tres fases, ¿sí? Tres fases. Pero miren que la tensión de la fuente coincide con la tensión entre fase y fase. Entonces la conclusión es que en la fuente en delta, del punto de vista de la conexión trifásica, ¿no? De la fuente trifásica, del esquema trifásico, la tensión de línea es la misma tensión de fase. La tensión de línea es la misma tensión de fase en el delta, ¿sí? La tensión de línea es la misma tensión de fase, ¿sí? Esa es la conclusión que podemos sacar en la fuente en delta. Entonces, quiere decir que aquí, pues, solamente existe un tipo de tensión, que es la tensión de línea, pero que es la misma tensión de fase, ¿no? ¿Por qué? Porque la tensión de la fuente está asociada entre las líneas, pero también con la misma fase, ¿sí? Es decir, que hace referencia con la única fase acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, quiere decir que aquí la tensión de línea y la tensión de fase son las mismas, ¿sí? Tensión de línea y tensión de fase es lo mismo. Entonces, en delta, la tensión de línea y tensión de fase es el mismo concepto, es la misma cosa, porque está asociada a la fase, ¿no? A la fase correspondiente. En el Y, pues, podemos mirar acá que está separada la cosa, ¿no? La tensión de fase, que es la de la fuente, y la tensión de línea es otra cosa, ¿no? Sí, están relacionadas, ¿no? La fase se refiere con el ángulo de fase de la fuente, y aquí, pues, la fase, que es el ángulo de fuente, está relacionada con dos fases, con dos líneas. Entonces, tensión de línea es la misma tensión de fase. Es la única conclusión que podemos sacar acá de la fuente en delta. La fuente en delta. Y que, pues, lo otro que podemos sacar hacia adicional, pues si acaso será el tema de las corrientes, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero lo único que podemos, para simplificar, es que la tensión de línea y la tensión de fase es lo mismo, desde el punto de vista del sistema, de la fuente trifásica, ¿no? Una fuente en delta, entonces aquí es tensiones de línea, que es lo mismo que tensión de fase, ¿sí? Tensión de línea, que es lo mismo que tensión de fase. Lo que vamos a mirar a continuación es para efectos prácticos. Es decir, lo que vamos a ver a continuación es conversión de fuentes. Conversión de fuentes. ¿Cómo así conversión de fuentes? Es decir, ¿cuál es la hipótesis de acá? Entonces, yo puedo tener una fuente inicialmente que está en Y, ¿sí? Yo puedo tener una fuente que está en Y y puedo modelarla como si fuera en delta, ¿sí? Yo puedo tener una fuente en Y y verla como si fuera en delta, ¿sí? Inicialmente mi fuente está en Y, pero yo la puedo reescribir, yo la puedo situar como si fuera una fuente en delta, ¿no? Como si fuera una fuente en delta, ¿sí? Como si fuera una fuente en delta. Incluso al revés, si yo tengo una fuente en delta, yo la puedo ver como si fuera una fuente en Y. Y eso, pues, va a tener efectos prácticos, ¿no? Eso va a tener efectos prácticos cuando analicemos sistemas trifásicos, para hacer análisis de sistemas, porque originalmente la fuente viene así. Y eso internamente usted no puede hacer el cambio de conexión. Lo que pasa es que usted, cuando va a hacer análisis, cálculos, usted puede hacer esto para que los cálculos le faciliten más la información, le faciliten más las cosas. Pero si su fuente originalmente viene así. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo ver esto como esas tres fuentes? O sea, ¿cuánto valdrían esta fuente individualmente? Entonces, para eso, ¿cómo llego de un lado para el otro? Entonces, primero, asegurarse que es balanceada. No quiere decir que cuando no sea balanceado no se pueda pasar para acá. Lo que pasa es que si el problema es balanceado, la transformación de aquí para acá es muy fácil. Si el problema no es balanceado, no se ponga a hacer esto porque complica más la vida. Pero si el problema es balanceado y necesita hacer la conversión de fuentes, pues la conversión es muy fácil, ¿sí? Entonces, el primero es balanceado y pues debe existir un componente de secuencia, ¿no? Debe existir un componente de secuencia. Y lo que se busca, entonces, como estas dos fuentes, como yo voy a pasar, eso es un equivalente a eso, o sea, de esto yo puedo pasar para acá y que los resultados no vayan a cambiar, entonces yo lo que tengo que ver es una equivalencia entre ellas. ¿Y cuál es la equivalencia entre ellas? Entonces, la equivalencia que yo puedo encontrar es que los datos que yo tenga aquí en esos terminales sean los mismos datos que yo tengo acá en esos terminales. Por ejemplo, que yo aquí vea la misma tensión, aquí también vea la misma tensión.
que aquí va la misma. Y con eso, por ejemplo, ¿qué datos es más fácil relacionar acá? Porque las dos fuentes tienen algo en común, esos terminales. Entonces puede buscar un dato común entre ellos. ¿Y cuál es el dato común entre ellos? Tratar de buscar en esos tres terminales. Entonces, sencillo. Sencillo. Por ejemplo, si es secuencia positiva o negativa, entonces, ¿qué información puedo obtener acá entre estos puntos? ¿Qué información puedo obtener en estos tres puntos? A partir de esta información, ¿qué puedo calcular acá? ¿Qué opinan ustedes? Tensión de línea. Muy bien. Entonces recuerden que aquí puedo obtener B sub AB, ¿cierto? B sub BC. Lo voy a dejar generalizado porque no importa que sea secuencia positiva o negativa. Vamos a dar un solo procedimiento general. Y B sub CA, ¿cierto? La tensión media entre este menos y este más. ¿Sí? Yo puedo pasar de aquí para acá, ¿no? Recuerden que yo puedo pasar de aquí para acá. Yo puedo tener las tensiones de fase y pasar las tensiones de línea gracias a qué? Vamos a traer a nuestra señora ecuación, que es lo que nos ha salvado el resto. Vamos a traer nuestra ecuación de interés. Gracias a esta expresión, un poquito más chiquis. Bueno, dejemos una por ahora. Bueno, hagámosla fácil. Seamos ordenados. Esa de aquí o esa de acá. Listo, solucionamos el problema. Entonces recuerde que a partir de esa información, a partir de esa ecuación, usted puede pasar esa información para acá. ¿Cómo puedo obtener? Si usted le dan esas tensiones de fase, si ustedes le dan esas tensiones de fase, ¿cierto? ¿Cómo obtienen las de línea? Aquí está la ecuación. Aquí está la ecuación, la que acabamos de hacer. Y se supone que lo que yo veo acá tiene que ser exactamente igual acá. Es decir, que las tensiones de línea que yo calculo acá tienen que ser las mismas tensiones de línea que yo estaría viendo acá. La voy a poner el mismo color y todo. Es decir, que yo voy a ver esas tensiones de acá. Son esas mismas exactamente. B sub BC y B sub CA. ¿Sí? Y B sub CA, ¿cierto? Y B sub CA, ¿cierto? Entonces, y miren que B sub AB coincide con esta tensión de acá. B sub BC, que es esta misma que está acá. Y B sub CA, que es esta misma que está acá. Si usted pinta los no, ¿no? Entonces, facilito. ¿Cómo se puede pasar de una fuente en delta a una fuente en Y? A partir de las tensiones de fase, pues con la ecuación de acá. Con la ecuación de acá. ¿Claro para todos? Vamos a hacer un ejemplo para entender esto. Imagínense que le dan una fuente en Y y la quiere ver como una fuente en delta. O sea, de aquí quiere pasar para acá. ¿Cierto? De aquí quiere pasar para acá. Entonces, ¿cómo hacemos a partir de esos datos? Pasamos para acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, entonces, según esta teoría, es que usted puede pasar de la fuente en Y a las de delta, obteniendo las tensiones de línea. ¿Por qué? Porque como estas dos fuentes son equivalentes, lo que yo tengo acá, lo tengo que ver acá y con esta información me la traigo para acá. Si de pronto no lo están viendo bien acá, entonces, porque al tener B sub B, AB, ¿qué obtenía? Entonces, recuerde que la misma tensión entre este nodo y acá, ¿sí? El B sub BC, entonces, miren, tengo ese punto acá, y el punto en amarillo, ¿no? Que es el C. Entonces, por eso les decía que cuando obtengo las tensiones de línea, de una vez tengo las de la fuente, ¿no? Porque, mire, la tensión B sub AB coincide con la de la fuente, ¿sí? B sub BC coincide con los mismos nodos, los mismos colores de la fuente, y B sub CA con los mismos colores de la fuente. Entonces, mire, por ejemplo, acá, usted puede agarrar, aquí yo tengo A, B, C, y aquí tendríamos el N. Entonces, por decirlo así, esa sería la tensión B sub AN, B sub BN, y B sub CN, ¿cierto? ¿Qué tipo de componente de secuencia es este? ¿Qué tipo de componente de secuencia es este? Aquí no dicen la componente de secuencia, pero la podemos descubrir. ¿Y cómo la podemos descubrir? Agarra una de estas tres y mira el desfase. Por ejemplo, agarrar B sub BN. Negativa, ¿no? Negativa, sí. Muy bien. 90 grados, ¿cierto? Agarré el de referencia de sub BN porque sí, porque como para variar. Después del B viene el C, ¿cierto? Después del B viene el C. Y según esto es menos 100. Entonces, ¿cómo pasé de aquí para acá? ¿Le sumé o le resté 120 grados?
Si le sumo, serían 120 más ¿qué? Esto, si le sumo, sería 120, o sea, si a 140 le sumo 120, pues eso me va a dar ¿cuánto? 260. Y ahora a los 260 le tengo que restar los 360 y me quedarían menos 100. Efectivamente. Entonces, si el orden es 0, 120 y luego menos 120, es decir, si el siguiente es 120, entonces eso es secuencia negativa. Muy bien. Muy bien, eso es secuencia negativa. Usted puede agarrar la fase C y dar lo mismo, ¿no? Va a dar lo mismo. Entonces, mire, con la fase A le tengo que sumar 120, listo, y luego restar 120. Lo mismo. Entonces, estamos muy bien. Entonces, la cuestión es que a partir de esas tensiones de fase, voy a calcular las tensiones de línea B sub AB, B sub BC y B sub CA, ¿cierto? Fuente equilibrada. Entonces quiere decir que puedo pasar de estas a estas rapidito. ¿Y cómo las paso? Entonces, secuencia negativa. Tengo tensión de fase y necesito la línea. Entonces, la primera ecuación es la que me sirve. ¿Por qué? Porque tengo este dato y necesito ese. Si es el dato que está solo, el que necesito. Entonces, lo que tengo que hacer es, tengo tres tensiones de línea. Tengo B sub AB, B sub BC y B sub CA, ¿no? Esas son las tensiones de línea que yo tengo. Entonces, según la ecuación, ¿qué tengo que hacer? Primero, multiplique por raíz de 3 las tensiones de fase. Entonces, aquí yo tendría 90, no, todas las tres son iguales. Entonces, aquí tengo 90, raíz de 3, 90, raíz de 3, 90, raíz de 3. Todos entendieron eso, ¿cierto? Todos entendieron eso. Y ahora, como estoy pasando de las de fase a las de línea, dice que en secuencia negativa tengo que, ¿qué tengo que hacer? Restar 30. Tengo que restar 30 grados, ¿sí o no? Y con respecto aquí, el primer subíndice, tengo que restar 30 grados con respecto a una tensión de fase. Ahora sí, la tensión de línea B sub AB está relacionada con la tensión de fase B sub A. Entonces tengo que hacer 20 menos 30. La tensión de fase B sub BC la tensión de línea B sub BC está relacionada con la tensión de fase B sub BN, es decir, 140 menos 30. Y la tensión de línea B sub C está relacionada con la tensión de fase B sub CN, por el primer subíndice, menos 100 menos 30. Listo, obtuve las tensiones de línea. Y esas tensiones de línea que acabo de calcular acá tienen que ser exactamente las mismas que yo veo acá, porque son fuentes y estas dos son equivalentes. O sea, lo que estoy buscando es una equivalencia, ¿sí? Una equivalencia. Que los resultados entre los puntos A y B en adelante me den los mismos, no importa que las vea así o los vea así, ¿sí? Entonces decir que yo tengo aquí B sub AB, B sub BC y B sub CA. Son los mismos resultados que tengo que ver en los dos lados. Pero hay una ventaja de tener los resultados acá. ¿Cuál es la ventaja? Que este B sub AB, ¿cierto? Bueno, primero pintemos los nodos para que se den cuenta. Aquí el azul y el amarillo. El B sub AB coincide con este, ¿no? Este B sub AB coincide con este, ¿no? Este B sub AB, ¿sí? A pintar aquí esto en verde y en esto en azul. Este B sub AB coincide con esta fuente. Quiere decir que toda esta fuente, ¿cuánto vale? 90 raíz de 3, ¿cierto? A un ángulo de menos 10, ¿cierto? Vos. B sub BC, ¿sí? B sub BC coincide, está en azul y en amarillo, coincide con esta fuente. Entonces quiere decir que esa fuente vale 90 raíz de 3 a un ángulo de 110 grados, ¿cierto? Y CA, que está en verde y amarillo, coincide con esa fuente. Quiere decir que esto es 90 raíz de 3 a un ángulo de menos 130. Y listo, con eso hago la conversión. Aquí hay tres fuentes. Agarre una de referencia, cualquiera, la que usted quiera. ¿Sí? Ya arranqué con la B. Entonces, por ejemplo, si usted para aquí en el A, listo, esta va a ser su referencia. Entonces, después el A, viene el B, después el B, viene el C. Pero con que agarre una sola es suficiente. Entonces, viene aquí y compara con esta. ¿Sí?
Entonces, de 20 grados va a saltar a 140. Y para usted pasar de 20 grados, y si esta es la referencia, ¿cierto? Si esta es la referencia, y a partir de la referencia recuerde que yo tengo que sumar o restar 120 grados. Entonces, para pasar de 20 a 140, ¿qué tuvo que haber hecho? ¿Le sumé o le resté 120? ¿Usted qué opina? ¿Sé qué sospecha? ¿Será que de pasar a 20 a 140, qué tuvo que haber hecho? ¿Sumar o restar? Sumar. Sumar. Ah, listo. Entonces, ¿cuál es la componente de secuencia que hice que arranca con 0, luego le suma 120 y luego le resta 120? Secuencia negativa. Si de aquí para acá hubiera sido, por ejemplo, si de aquí para acá hubiera restado 120 grados, pues era secuencia positiva. Entonces, con uno solo es suficiente, con uno solo es suficiente. Ahora, también revise con respecto al tercero, ¿no? También revise con respecto al tercero, ¿no? Es decir, de los 20 grados, ¿cierto? ¿Cómo pasó a los menos 100? ¿Sí? ¿Cómo pasó? Del primero con respecto al tercero, entonces le tuvo que restar 120 grados. ¿Sí? Resta 120 grados, entonces ahí corrobora 0, 120 menos 120. ¿Por qué corroborar los tres? Porque ¿quién quita que cuando usted pase de aquí para acá, el desfasaje no sea menos 120, sino que otro valor? Es decir, que el problema no fuera balanceado. Y si el problema no es balanceado, usted no puede pasar de aquí para acá con todo ese procedimiento. Entonces sí tienen que revisarlos todo el tiempo. No, mentira, sí. Revísenlo todo para que las sospechas sean ciertas. Ah, listo, es balanceado porque se cumple un desfasaje entre ellos de 120 grados y dependiendo de cómo estoy desfasando, si primero sumo, luego resto o primero resto sumo, tengo la componente de secuencia. Si las fuentes no son equilibradas, usted puede llegar de aquí para acá en fuente no equilibrada, pero se complica mucho la vida. Entonces lo recomendable es que no lo haga así. No lo haga así. Si la fuente no es equilibrada. Entonces, la misma filosofía. Delta a Y. Fuente en delta en Y. Entonces, inicialmente usted tiene la información de la fuente en delta, ¿no? Usted tiene información inicial de la fuente en delta. Y lo mismo, usted quiere calcular una equivalencia con respecto a eso, es decir, que sean equivalentes. ¿Y dónde van a ser equivalentes? Pues en esos puntos de acá, ¿no? Buscar una equivalencia entre esos terminales. Que en mi colaboración usted puede comparar esas dos fuentes. ¿Cierto? Entonces, tengo que, a partir de los datos que yo tengo acá, voy a calcular los datos que necesito acá para luego saber qué son lo mismo que son acá y luego mirar cómo me vengo para acá. Entonces, en ese orden de ideas, entonces, si inicialmente ahí me dan estas tensiones, B sub A, B sub B, C y B sub C, esas fuentes de acá, yo puedo obtener los datos de acá, ¿ustedes qué opinan? A partir de esa fuente puedo obtener los datos de acá, ¿ustedes qué opinan? Tensión de línea, tensión de fase son las mismas, ¿no? Ojo con eso. Ojo con los conceptos. Si no lo ven, mire, píntelo con colores. Este nodo conecta aquí. Este nodo conecta acá. Pero les digo, a partir de eso, ¿cómo se obtiene acá? De pronto están saltando aquí rápidamente, pero nos vamos con calma. Y ese verde de acá. ¿Qué quiere decir? Que si inicialmente le dan estas tensiones de las fuentes, pues ya tienen las tensiones de acá, ¿no? Porque son las mismas de las fuentes. Entonces, por ejemplo, este de su AB, pues es la misma tensión de esta fuente. Este de su BC es la misma tensión de esta fuente. Y el B sub CA pues es la misma tensión de esa fuente. Mire. Entonces, esto es lo que usted obtiene eso acá y directamente con eso, ¿no? Porque ya tienen las tensiones de las fuentes, que son las tensiones de fase de la fuente en delta, es la misma de línea. Ahora, esa información, se supone que lo que ve aquí en azul es lo mismo que se ve acá, es decir, que usted va a tener B sub AB, usted ya conoce B sub AB, usted aquí conoce, se supone que lo que se busca es que estos sean iguales, más menos, y aquí yo tengo B sub CA. O sea, se busca que estos datos sean los mismos. Listo. Entonces ya yo sé que estos son los mismos datos de acá. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo paso de aquí para acá? ¿Cómo yo paso de aquí para acá? ¿Qué tengo que hacer para obtener? ¿Qué tengo que hacer? Ahí sí es por dividir por raíz de 3. Excelente. Ahí sí se viene el dividir entre raíz de 3. Entonces lo que tienen que hacer es agarrar esta ecuación de acá. ¿Sí? Ahí lo que tienen que hacer es agarrar la ecuación de acá.
esa transformación obedece esa ecuación de acá. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Agarra esas secciones de línea, divida entre la raíz de 3 y de fase 30 grados y el problema de secuencia positiva, secuencia negativa, para obtener al final esas tensiones de fase, que son las incógnitas que usted necesita calcular. B sub Bn y B sub Cn. ¿Sí? B sub Bn y B sub Cn. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para corroborar eso. Todo listo. Inicialmente van esas tensiones de acá. Van esas tensiones de acá. ¿Sí? Van esas tensiones de acá. Y a partir de esas tensiones yo quiero venir y verlas como si fueran en Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, miren que, bueno, aquí hace falta el punto neutro, ¿no? Entonces, primero hay que identificar lo siguiente, ¿no? Entonces, si de pronto no lo tiene claro, entonces pinten los colorcitos, los fases, ¿no? El punto A. El amarillo es acá. Y el azul es de acá. ¿Y cuál es la finalidad? Entonces, esta fuente de acá está entre los nodos fucsia y amarillo. Fucsia amarillo que es el más perdón, esto, rosado y amarillo. Es decir, rosado A, amarillo B. Entonces esa tensión se llama B sub AB. ¿Sí? Con tensión de fase y tensión de línea. Eso está entre azul, que es el C, y rosa, que es el A. Entonces es B sub CA. Y esa aquí pues sería B sub BC. ¿Sí? Y esas tensiones de acá, entonces quiere decir que las tensiones de la fuente coinciden con esas tensiones de acá automáticamente. Son esas mismas tensiones que estoy viendo acá. B sub BC y B sub CA. Y pues de pronto, bueno, voy a borrar esa flecha acá por ahora. Y B sub CA. Entonces son esas mismas tensiones, ¿no? Son esas mismas tensiones. Entonces, para pasar de aquí para acá, ¿sí? Para pasar y verlas acá como B sub AN, ¿sí? B sub BN y B sub CN, ¿qué tengo que hacer? Entonces, a partir de la relación. Pero entonces, a partir de la relación tengo que hacer dos cosas. Primero, pues, dividir entre raíz de 3 y una secuencia de fase. Pero entonces, para la secuencia de fase, tengamos en cuenta lo siguiente. Entonces, yo sé que B sub AB, ¿quién es? 120 a 30 grados. B sub BC, ¿cuánto es? 120, ¿qué ángulo? Menos 90. No, no. ¿Y el otro cuánto es? B sub CA. 150. A 150. Listo. Entonces, con respecto al primero, de aquí para acá, si yo agarro esa referencia, por ejemplo, de aquí para acá, ¿qué tuve que hacer? Sumar o Menos restar. 120. Menos 120. Ahora corroboremos que el problema está balanceado, ¿no? Y de 30, ¿sí? Y de 30, a escribirlo acá, a 150, ¿qué tuve que haber hecho? Más 120. Más 120. Entonces, ¿cuál es el orden acá? Secuencia positiva. 0 menos 120, ¿cierto? Primero el 0, luego le resté 120 y luego sumé 120. Entonces quiere decir que la fuente está en secuencia positiva. La fuente está en secuencia positiva. Ahora sí, yo puedo pasar de las tensiones de línea a las tensiones de fase, ¿no? Puedo pasar de las tensiones de línea a las tensiones de fase. ¿Y con quiénes están asociadas? La tensión de línea AB, ¿con qué tensión de fase está asociada? El primer su índice lo dice, con AN. Esa tensión de línea B sub BC está asociada con la fase BN y CA con respecto a la tensión de fase C, ¿sí? Y yo como, bueno, están asociadas. ¿Y cómo brinco de aquí para acá? Entonces, primero, agarre la tensión de línea y la entre raíz de 3. Y divídala entre raíz de 3. Y divídala entre raíz de 3. ¿Cierto? Segundo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tengo que desfasar. ¿Cuánto tengo que desfasar? Estoy en secuencia positiva, entonces según esto tengo que restar 30 grados, ¿no? Es decir, que aquí tengo que hacer a 30 le tengo que quitar 30 grados. A menos 90 le quito 30 grados. ¿Cierto? Y a 150 le resto 30 grados. Por lo que por ende, entonces al final, mi fuente, ya con esos datos, ya yo puedo reescribir la fuente en Y. Ya yo puedo obtener los valores de la fuente de acá, que son entonces B sub AN, igual esa fuente de 120 sobre raíz de 3 a un ángulo de 0 grados. Esa aquí que es B sub BN, que es entonces 120 sobre raíz de 3
al ángulo de menos 120 y b sub cn, entonces que ahora va a ser 120 sobre raíz de 3 a un ángulo de 90 grados. De 90 grados. Y con eso puedo pasar de una fuente en delta a una fuente en y. Sí, tiene toda la razón, 120 grados, no sé dónde me equivoqué, que no suma. Tiene toda la razón, aquí son 120 grados, perdón ahí, me equivoqué en la operación. 120 grados.